Acabo de ver el documental de The Vivian y me hizo llorar. Vayan a ver esto. Lo que todos sabíamos de The Vivian, la ganadora de la primer franquicia de RuPaul's Drag Race, la primer ganadora de UK, una temporada icónica, pero es que en este documental los detalles que conocemos de su vida, lo importante que es su legado y que seguirá siendo, nos lo cuentan en este documental llenísimo de cosas que por supuesto no teníamos ni idea y que nos hacen entender un poquito más lo importante que es The Vivian para la comunidad drag. Desde su infancia y su adolescencia y cómo conoció el drag por primera vez, también vemos su audición y cómo fue su primer acercamiento a RuPaul's Drag Race, cómo se sabía incluso desde antes que ella iba a estar ahí, que le iba a ir bien, que posiblemente iba a ganar, que momentos que nadie conoce de su humanidad, de el buen ser humano que era, de cómo impactaba la vida de otras personas a través de eso, de ser una muy buena amiga, un muy buen ser humano, una buena persona. Como por ejemplo que en la pandemia The Viv decidió vender toda su ropa, muchos de sus elementos más preciados de su drag para recaudar fondos para las queens que vivían en Liverpool y que por la pandemia no estaban pudiendo trabajar. Como The Viv era de esas queens que no dejaba salir a nadie al escenario o a la pasarela sin que estuviera bien. Si le veía algo, si su vestido tenía algo, su maquillaje tenía algo, le decía, ven, arreglemos esto, cambiemos esto para que te veas mejor. Era de esas queens que quería que todos los demás brillaran también igual que ella. Y obviamente los relatos de su familia y de su mamá, que fueron los que a mí me sacaron un par de lágrimas, pues son muy tristes. Viv murió muy joven, con muchísimos planes por delante, con muchísimas cosas por cumplir, con muchísimas más cosas por hacer. Entonces, pues la familia nos está contando cómo todo eso se vio parado de repente, sin que nadie se lo esperara. Y pues es muy, muy triste. Y obviamente el tema de las adicciones, la causa de su muerte, como está prácticamente normalizado en UK y en muchas partes del mundo el consumo de esta sustancia, cómo no se tienen en cuenta los efectos que puede tener y lo mortal que puede llegar a ser, que siento yo es uno de los principales motivos de este documental y la lucha de su hermana después de la muerte de Vivian para que se conozca muchísimo más lo nociva que puede llegar a ser esta sustancia. En conclusión, vayan a verlo, súper bonito, súper bien hecho, súper importante conocer el legado de una drag queen que cambió la historia para muchas otras drag queens, fue la primera ganadora de la primer franquicia de RuPaul's Drag Race. Esto, hay que verlo.